Si de algo tengo que dar gracias a Dios es que mi familia es tan grande ya que estamos formando varias iglesias por ahí. Eso es increíble. Tenemos rastros de familia en todas partes. Y ahorita hasta la gente dice, ven acá, tú no eres de la familia de más. La gente a veces se pregunta. Y eso es solo porque doy gracias a Dios que conocimos el Evangelio hace mucho tiempo, cuando éramos niños. Damos gracias a nuestros padres, a nuestros tíos, porque esto no se hace solo, no es casualidad que las cosas suceden. El reino se fue edificando desde que éramos muy pequeños. Mis hermanos, quiero en esta oportunidad hablarles acerca de cómo construir el reino. Esta es una de las palabras que luce muy arcaica en estos días. Cuando hablamos del reino, la gente pues piensa en Inglaterra, en la Gran Bretaña, en esos lugares donde ya quedan pocos reinos por ahí. Pero en la Biblia se usa esto como una analogía de lo que hace Dios en nuestras vidas. Y la realidad es que el principal mensaje que Jesucristo dio fue el mensaje del reino. Ahora nosotros nos rompemos la cabeza, ¿qué le vamos a predicar a la gente? ¿Qué es lo que le vamos a decir a la gente para que se involucre en la obra del Señor? Y tenemos que mirar estrictamente a lo que Cristo dijo. Él habló del reino. Y cuando Cristo resucitó, el mensaje que dio a sus discípulos fue el evangelio del reino. Ahora nosotros podemos usar cualquier método de evangelismo que queramos. Y podemos incluso invitar a los testigos de Jehová yendo casa por casa y podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Pero si no predicamos el evangelio del reino, yo pienso que no vamos a estar logrando ningún objetivo. Esto es porque el mensaje tiene que ser este. El mensaje del reino. Si ustedes estudian la historia de los mensajes de Cristo, seguro tienen que empezar con el mensaje de la montaña. Mateo capítulo 5. En el mensaje de la montaña, Jesús habló estrictamente del reino de Dios. Ahora, fue una cosa muy rara, porque si ustedes estaban esperando, como mismo esperaban los discípulos de Cristo y toda aquella gente que se apiló alrededor de él, todos estaban enfocados en un reino material, en el que la estructura de gobierno es la que muestra lo que existe del reino. Pero Jesús habló de un reino interior, un reino que estaba en el corazón de los individuos. Y el sermón del monte empieza con una bienaventuranza. Bienaventurados los que sienten pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay varias cosas que quiero que ustedes entiendan de él, lo que él está tratando de decir aquí. La pobreza espiritual no es mala, es buena. Es buscar en el interior del individuo que ha conocido a Dios y sentir que hay pobreza, porque hay mucho más que buscar. En el Salmo 42 el salmista decía que tenía sed de Dios. Eso es pobreza espiritual. Es una sed insaciable de Dios. Es buscar a Dios en todas partes y aún sentir que careces de Él. Esta pobreza espiritual es el inicio del reino. De los tales es el reino de los cielos. No dice, de los tales será el reino de los cielos. Es algo que sucede en el presente. Cuando una persona simplemente empieza a sentir que no está completa. Fíjense bien ustedes, mis queridos hermanos, somos llamados por Dios a ser perfectos. Pero lo primero que tenemos que reconocer es nuestra imperfección. Ese es el primer paso. No tengo todavía lo que necesito. Y por lo que veo en toda la Biblia, esta carencia continuará hasta que Cristo venga. Y mientras sientas esta necesidad, estarás en el centro de la voluntad de Dios. Cuando empieces a sentir que tu vida está satisfecha, tenemos un problema.
Porque nada en esta vida puede satisfacerte fuera del reino de Dios. Jesús habló algunas otras cosas en el Sermón de la Montaña que también fueron un poco dramáticas y drásticas. Él dijo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Habló de que somos luz y sal de la tierra, que para poder impactar al mundo no solamente podemos crear un método evangelístico, tenemos que vivir la vida que impacta al mundo. No es un mensaje textual, es un mensaje visual. Usted tiene que modelar al mundo lo que Dios está haciendo en su vida. Usted es el laboratorio de operaciones de Dios. ¿Cómo el mundo va a ver algo que es tan subjetivo si no lo puede ver a través de sus acciones? ¿Cómo podemos mostrarle el reino de Dios a los hombres? ¿Habrá alguna forma de hacerlo fuera de nuestra propia vida? Así que para mí el enfoque principal del mensaje de Cristo es a que todo el mundo que acepta el Evangelio tiene que entender que su vida se convierte en ese preciso momento en un laboratorio donde Dios opera el reino que quiere mostrarle al mundo. Es un reino invisible para los que se pierden, pero es un reino visible para los que se salvan y que a su vez deben mostrarlo a los que se pierden. Ahora, la muerte de Jesucristo garantizó que esto que es presente, el reino de Dios, también trae garantías futuras. ¿Qué pasará cuando no estemos aquí? ¿Podremos continuar viviendo en ese reino? Sí, porque este es un reino eterno, que comienza el día en que conocí a Jesucristo como mi Salvador personal y el Espíritu entró en mi vida y no termina. Quizás para nosotros que vemos todo en sentido temporal, vemos dos eventos, pero realmente Jesús nos está hablando de un solo evento. El reino de los cielos es el encuentro con Dios que no acaba nunca. La muerte no es ya un estorbo en el camino. Usted no está tratando de saltar la muerte. Usted estaba muerto y al estar consciente de eso, lo único que puede ver ahora es la vida. Cuando usted mira hacia el futuro, usted no ve nada más que la vida. Y la muerte física deja de tener ningún valor. ¿Estará esto muy profundo para ustedes? Pero quiero recordarles estas cosas para que cuando vengan al conocimiento de la palabra y a predicar el Evangelio, empiecen con el reino de Dios. Si ese reino no está siendo reflejado en sus vidas, no van a poder impactar al mundo. Y yo veo el deseo con que están tratando de edificar esta iglesia, pero antes de edificar una iglesia tenemos que edificar el reino. La iglesia es solo la agencia del reino, y el reino está en ustedes, está viviendo en ustedes, y tiene que ser explayado hacia el mundo, tiene que ser mostrado hacia el mundo. Así que la misión de la iglesia es mostrar al mundo el reino de Dios. Y el apóstol Pablo habla de que debemos trabajar en el reino. Y estas son palabras mayores. Si ustedes se fijan en Colosenses 4:11, él habla de los que trabajan en el reino. Como si fuera algo que uno hace activamente todo el día, todo el tiempo. Estoy seguro que los demás apóstoles hablaron del reino, pero Pablo es el apóstol que más ha hablado en los evangelios, o de los evangelios, y del reino de Dios. De manera que podemos concluir en esta introducción que el reino de Dios, o el reino de los cielos, porque es un término intercambiable, algunos evangelios usan cielo, otros dicen Dios. Lucas usa Dios, Mateo, Marcos y Juan usan de los cielos como un eufemismo, tratando de amortiguar el peso de la palabra de Dios. Los antiguos no les gustaba decir la palabra Dios, así que usaban por metonimia un epíteto.
El reino de los cielos es el reino de Dios. Y por eso tampoco les gustaba jurar, ni por el trono de Dios, ni por el estrado de sus pies, porque podrían cometer algún tipo de blasfemia. Así que estos términos son intercambiables. Cuando usted oye la palabra reino de Dios o reino de los cielos, es lo mismo. Lo único que unos usan una frase y otros usan otra. Ahora, el reino de los cielos o el reino de Dios, como quieran llamarle, es la vida presente de Dios en nosotros que se extiende hacia la eternidad. Esto es lo que tenemos que predicar. Esto es lo que tenemos que hablarle al mundo. Y esto se manifiesta en las cosas que recibimos ahora y en la fe y la esperanza en las promesas que tendrán cumplimiento más allá de la muerte. La vida de Dios en nosotros, que es disfrutada a través del Espíritu Santo, nos empuja a edificar o a construir el reino de Dios, mostrándolo hacia afuera. Y nuestra tarea entonces es hacer visible el reino de Dios. La forma de poder hacer visible el reino de Dios alrededor nuestro es por medio de la edificación de nuestras propias vidas. Insisto en esto para que no nos perdamos. Y Pablo utiliza el ejemplo de Efesios capítulo 6, que a lo mejor a usted no le parecerá que tiene ninguna relación, pero yo se la voy a enseñar ahora mismo. Y lo hace a través de un método que se llama de muestreo por extremos. Tengo que decirle, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo es un experto maestro y utiliza técnicas de enseñanza que solamente si usted va a la universidad las puede conocer, porque son extremas, son muy útiles, un mecanismo increíble de poder hacer comparaciones y analogías. Aquí está obviamente usando un método que nosotros llamamos el método de muestreo por extremos. Él pone dos extremos de situaciones siempre para que uno pueda compararlos. Y eso está ahí en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Pone dos situaciones, una la familia, otra la esclavitud. Una en el marco del hogar, otra en el marco de la sociedad. Y Pablo nos exhorta a construir el reino de estas dos formas. Número uno, en el hogar. Hay que construir el reino en el hogar. De nada vale que usted tenga el mejor deseo de predicar el evangelio si su hogar está hecho un desastre. ¿No es cierto? En estos días hemos estado hablando del hogar, ¿verdad, pastor? Y el enfoque es real y es importante. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? Él dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿A qué hijos está hablando? La palabra no se refiere a un hijo específico, la edad no está incluida en la forma en que se habla, aunque hay varias palabras para hablar de hijos, pero tecna, hijos, es una palabra que habla del hijo que está bajo la responsabilidad. Así que yo llego a la deducción que es un hijo lo suficientemente adulto para entender y lo suficientemente pequeño para que necesite obedecer. Uno cuyos padres necesitan criar en disciplina y amonestación. Eso lo pude sacar simplemente de leer el texto por arriba. ¿Qué hijo podrá ser este? Entre 8 y 16 años, probablemente. Es cuando los hijos tratan de pensar de que son independientes de sus padres. En esta semana hemos estado hablando de los 10 mandamientos de nuestra iglesia. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es muy importante. Y este pasaje se basa en ese mandamiento. Fíjense que la Biblia nos dice, ama a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué? Porque quiere establecer de primera instancia que nuestra relación con nuestros padres no es solamente de amistad. No estamos hablando con iguales. Hay que honrarlos. Y eso habla de autoridad, habla de disciplina, habla de que es una relación de arriba hacia abajo. El mundo que hoy está proponiendo sus soluciones y alternativas para la sociedad comienza con
Un padre que es un socio, que me ayuda a resolver mis problemas, que está atento a escuchar lo que sabe Dios quién quiere oír. En estos días hubo una situación increíble en el lugar donde yo trabajo. Yo trabajo en una escuela, porque soy pastor, pero también tengo mi propio negocio y trabajo como informático de mi propia compañía en una escuela. Resulta ser que una pequeña niña de alrededor de 4 años llegó a la casa con algunas laceraciones. Y lo primero que asumió el padre era que había habido algún tipo de problema en la escuela. Así que le preguntó a ella, y le preguntó tan insistentemente, que ella empezó a repetir como un papagayo lo mismo que él estaba diciendo. Él se creó una figura en su mente de lo que estaba pasando, asumió una serie de cosas, le hizo un interrogatorio a la muchacha empujando la situación, y ella dijo lo que quería decir. Y lo que se armó fue la de San Quintín. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en un mundo muy complicado y la gente está azorada todo el tiempo. Hay un nivel de estrés en la humanidad hoy que usted no lo veía antes, hace unos pocos años atrás. La gente está muy alterada por todo. Yo no digo que no es con razón, es con tremenda razón. Pero esa es la vida que nosotros estamos tratando de vivir. Es eso lo que estamos tratando de vivir. Tiene que haber algo mejor, yo pienso. Tiene que haber algo mejor y está en la palabra de Dios. Todo empieza cuando usted cumple con lo que el Señor dice en su palabra. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Esa es la razón que Dios le está dando a la gente. Cuando cambiamos este universo de cosas, simplemente todo se va, porque es un engranaje de muchas cosas. Cuando Dios creó el universo, lo creó en un gran balance de cosas, ¿verdad? No hay nada fuera de lugar. ¿Qué pasaría si la luna se cayera? Ese fue el otro día, lo vi en un comentario de no puede vivir convencido de que muchas otras cosas empezarán a salir de su lugar si la luna cambiara por una pequeña fracción su órbita. Todo está puesto en su lugar, cumpliendo un gran balance de todo. No puedes quitar nada, ni una sola cosa puedes quitar. Ahora, puedes imaginarte que eso está completamente mostrado así en toda la creación. Toda la creación está balanceada. El único elemento de desbalance en la creación es el ser humano pecaminoso. Usted no tiene que preocuparse por las aves, ni por los perros, ni por nada. A menos que usted quiera tener un perro en la casa y que lo que hace es más hijo del infierno que otra cosa, al pobre animalito. Lo mete bajo un régimen que él a lo mejor no estaba acostumbrado. Sí. Pero la realidad es que no hay nada fuera de lugar, todo está en su lugar. Y miren, la familia es algo muy importante que necesita ese balance. Cuando todas las cosas estaban en su lugar, las sociedades vivieron por miles de años. Yo sé que quizás los japoneses no sean un ejemplo muy fácil de mostrar, pero para comprobar mi punto, les puedo decir que las sociedades asiáticas mantuvieron sus tradiciones por miles de años, y esto significa que es porque siguieron la costumbre de honrar a los padres. Ellos no son cristianos y honestamente el cristianismo no ha podido entrar en Japón ni bajo las balas. Es muy poco lo que hay de cristianismo en Japón. Ellos siguen una creencia que se llama el Bushido, que es una costumbre que empieza con la honra de los padres. Aún después de muertos siguen honrando a los padres y siguen haciendo lo que sus padres les orientaron. Y por eso es una sociedad bastante organizada y balanceada. Ahora, pasa algo interesante en Japón. Hay un alto por ciento de suicidio. De hecho, existe un lugar en Japón, en Tokio, que es un
como un bosque allí, que la gente va a suicidarse ese bosque. Y es famoso por eso, el bosque de los suicidios. ¿Por qué la gente hace esto? Porque la vida no tiene mucho sentido. Porque ellos no creen en Dios. Y solo han vivido hasta ahora por una infraestructura de sociedad. Pero eso no es el reino de Dios. Sí, nosotros somos menos dados a costumbres y a tradiciones. Pero como cristianos debemos saber el valor del balance de todas las cosas. Y un hijo sin intervención primaria, usted lo puede perder muy rápidamente. Y los años se van volando, déjeme decirle. Ahora miren a esta. Antes que ustedes pestañeen y empiecen a ver las arrugas aquí, lo vas a ver corriendo por ahí. Y el tiempo se va a ir así. Y todo lo que no hagas en intervención primaria, si estoy hablando de ti mismo. Todo lo que no hagas en intervención primaria, lo perdiste, porque el tiempo no se recupera. No se recupera. No hay forma de decir, ay, me equivoqué, dame para atrás un poquito. No. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Hay que mantener siempre el enfoque de autoridad. Hay que seguirle enseñando al muchacho que él no puede hacer lo que bien le parece. No estamos maltratándolo, ni estamos tratando de menospreciar su identidad. Hoy hablamos del ser humano con mucha cautela. Tenemos mucha preocupación de no dañar a nadie. Pero ¿qué sabes tú si cuando tú corriges una cosa que está mal hecha, que hoy nadie está corregido, nadie está siendo corregido? Yo les puedo decir porque lo estoy viendo delante de mí todos los días. A un muchacho le dio una perreta el otro día. Y yo llegué y pregunté así, porque yo me pongo chismoso, porque figúrense ustedes, y yo digo, vaya, ¿cómo es posible que estas cosas estén pasando en un centro que tiene más de 800 estudiantes? Se puso a gritar. Muy profesionalmente, las maestras lo llevaron a un cuarto, se quedaron ahí con él hasta que él paró de gritar. Al otro día, otra perreta. Y así estuvo toda una semana con una cantidad de perretas tremenda. Y yo dije, ¿qué tendrá este muchacho? No, el problema es que él quiere una cosa y no se le puede dar. Y tú hablaste con los padres a ver si ellos están cumpliendo con la situación, porque nada vale que nosotros hagamos algo aquí y que allá en la casa no se tengan en cuenta estas cosas. Resulta ser que cuando él tiene el deseo de pedir algo, quiere resalirse con la de él, simplemente pide una cosa y los padres siempre dan y sueltan lo que es. Cuando llega a la escuela entra bajo un régimen que es diferente y le da una taranta, se vira patas arriba. Tuvieron que llamar a los padres porque ese muchacho estuvo gritando incontrolable por una hora. Yo decía, esto es tremendo. Pero usted dice que hoy los padres no tienen conciencia de lo que están haciendo. Si esta intervención no empieza primero, en la primera etapa de su vida, después cada vez que quiera algo, va mal la perreta. Porque la perreta es como en medio de poder decir, necesito que me consientan en esto. Pero todo el mundo tiene que estar en la misma página. En todo lo que está alrededor de ese niño tiene que estar en sintonía. Porque si no es imposible de poderlo educar. Y llegará un momento en que ya no va a gritar porque se va a convertir en un adulto, pero entonces va a adquirir lo que quiere por otros medios. Y todo lo que estamos viendo, esta tremenda racha de violencia que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, que no lo podemos entender, la gente a veces no puede comprender, nosotros tampoco, nosotros vivimos en Cuba. ¿Cuántos son cubanos aquí de nacimiento? Me alegro por ustedes, se lo digo honestamente, me alegro por los que no son cubanos de nacimiento. Sí, yo. ¿Eh? No, que nosotros quisiéramos también, no sé. Nos tocó. Había algo interesante, no sé si es que en Cuba no queríamos tanto, pero esa violencia que hay aquí, y yo no la acabo de entender. Yo digo, en la miseria nos uníamos. Yo viví en una choza toda mi vida hasta que tuve uso de razón. Pero había fraternidad entre los vecinos, todos nos amábamos, no había violencia en ninguna parte, jamás nosotros ver un arma en ninguna parte.
Y la miseria era imperdonable. Ahora llegas aquí que tú ves a tu muchacho criado a toda leche, no tiene ningún problema económico. No es cierto, el que te diga eso es mentira. Y tú los ves que se vuelven unas fieras. Y los padres simplemente no quieren tener nada que ver con ellos. Esos muchachos cuando llegan a la adolescencia se trancan en un cuarto, le ponen a la puerta del cuarto "Do not disturb" o "danger" o lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. Y lo que se está fabricando es adentro solo. Es una mezcla muy compleja y explosiva. Y después te aparece el padre así con esta carita por la televisión. No sé lo que pasó, no sé lo que pasó, no sé lo que pasó, pero el muchacho entró y mató a 30 personas en una escuela. No sé lo que pasó. Bueno, yo te lo puedo decir, yo que no estoy allí y no sé nada de tu vida, ni sé nada, te puedo decir lo que pasó. Lo desatendiste completamente. Lo criaste como si fuera un socio tuyo. No le prestaste atención a los detalles y cuando ese muchacho creció, hizo lo que bien le pareció. Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Y en esa primera etapa tiene que ser corregido porque después ya es incorregible. Usted no puede corregir a un ser humano cuando es adulto por los problemas que tenía en el pasado. El niño es egoísta por naturaleza. Mío, 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 no comparte nada. Y hay que enseñarlo en esa etapa a decir, mijo, esto es tuyo, pero hay que compartirlo con tu amiguito también. Y aquí todos comemos de todo. Y todos vivimos juntos. Y tenemos que alabarlo por esas cosas. Y no hacer acepción de personas. Para que cuando el niño sea grande y ya no se pueda corregir, usted pueda entonces vivir tranquilamente su vida. Porque creen los padres que se van a deshacer de ellos tan fácilmente. Piensen solamente en los padres que tienen que visitar las prisiones hoy. ¿Creen que eso es una cosa agradable? Y están llenas las prisiones de este país. De muchachos que simplemente quisieron la vida fácil. Porque todo el tiempo sus padres pensaron que la forma de hacerlo era suavemente, sin mostrar autoridad, sin la necesidad de corregir, sin la necesidad de trazar líneas en el paso. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. No dice, instruye al niño en el camino de Dios. No, quiere decir, métete en el camino del niño y arregla lo que tengas que arreglar. Instruye al niño en el camino, métete en el camino del niño. Tienes que corregirlo en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él, ni a derecha ni a izquierda. Es un sistema que considera el estímulo y la disciplina. Y la otra cosa que debemos hacer muchos los padres, que a veces nos olvidamos, es estimularlos cuando están haciendo cosas buenas. Porque estamos tan concentrados en evitar que hagan cosas malas que a veces no nos damos cuenta de que de repente hacen cosas buenas. Porque empiezan a entender el sistema y empiezan a entender, yo creo que esto es bueno. Hay que estimularlo por ahí. Y hay que desanimarlos por donde va mal la cosa. Sí, yo te lo estoy diciendo ahora y parece muy simple, pero es complejo cuando estás arriba del potaje, porque todo está mezclado con nuestros sentimientos. Ustedes se dan cuenta, los padres tenemos un problema grave, que es que los sentimientos se involucran. Cuando usted pone a una persona que es ajena a ese individuo, que sabe lo que está haciendo, el niño se cría con mejores condiciones. De hecho, los antiguos usaban un pedagogo, un esclavo que estaba en la casa, para encargarse de la educación del muchacho, porque ellos entendían que una tercera parte sería más eficiente que un malcriador, si existe esa palabra. Los padres son malcriadores. Esta es la idea que Pablo tiene acerca de cómo edificar el reino en el hogar. Y en segundo lugar y final, en la sociedad. Ahora, la sociedad de Pablo era diferente a la nuestra ahora. Existía la esclavitud. Y era algo normal y común. Así que Pablo me va a usar el contraste ahora del otro extremo de la sociedad. Y usted podrá decirme, ¿qué me puede enseñar a mí un esclavista, una persona que aprueba la esclavitud? En la Biblia se aprueba la esclavitud.
pero no es la esclavitud que usted está acostumbrado a ver, porque mucha gente no entiende qué es lo que es la esclavitud. La esclavitud existió toda la vida, en toda la cultura ha habido esclavos, pero en Israel se condenó la esclavitud por secuestro. Eso está perfectamente claro ahí en el libro de Levítico. No es condenado con la muerte una persona que sea secuestrada para ser puesta por esclavo. Así que la esclavitud que nosotros conocemos aquí en este país, de traer una persona secuestrada para que trabaje, eso no está permitido en la Biblia. La esclavitud que se permitió en la Biblia fue la esclavitud por crédito. Era un contrato que usted hacía con un acreedor porque usted se había vuelto pobre. Les voy a dar dos pasajes en la Biblia. Levítico 25, lean ese pasaje, y Éxodo 21. Ahí van a encontrar la base de esta creencia popular. La gente se empobrecía, tenía una deuda determinada. Para pagar la deuda, se vendía él mismo como esclavo. La ley decía que usted podía venderse como esclavo por 6 años. Y en el año del jubileo, el 7º año, la persona quedaba libre de todas sus deudas. No importa el tamaño de la deuda. ¿Cuántos de ustedes han podido pagar una deuda en 6 años? Depende, ¿no? Y la gente dice, no, yo pagaba una tarjeta de crédito de 3.500 pesos, yo pagaba una tarjeta de 8.000 pesos, pero en 6 años probablemente usted pueda pagar, lo máximo que usted podrá pagar serán 35.000 pesos. Si usted vive de un salario normal igual que todo el mundo. Ahora, imaginemos que en equivalencia una persona lo pierda todo. ¿Qué hace? No puede sobrevivir. Y la única solución es que alguien pague su deuda. Así que lo que hacían era que se vendían como esclavos por 6 años y esa persona pagaba su deuda. Ahora, él tenía que hacer todo lo que su amo le dijera. Pero la ley es tan estricta en todo esto que el Señor le dice a los esclavistas, fíjense, pero tienen que tratarlo como un jornalero. Porque entre el pueblo de Israel no va a haber personas que vivan como esclavos. El esclavo en Israel no vivía como un esclavo común en todas partes del mundo, como vivieron ellos en Egipto. El esclavo era una persona que vivía como un jornalero, como un trabajador que trabaja por un jornal, pero que no cobraba dinero. Pero no se le podía maltratar y no se le podía apabullar como normalmente estamos acostumbrados a ver en nuestro concepto de la esclavitud. De hecho, la ley era estricta que si tú golpeabas a tu esclavo, y este esclavo, porque a veces el esclavo se volvía un vago, ¿tú me entiendes? Todas estas cosas, estos escenarios podían aparecer de repente. Pero si golpeando al esclavo le hacías un daño físico irreparable, lo tenías que dejar en libertad y cancelarle toda la deuda. Así era como funcionaba. No era como nosotros a veces nos imaginamos la esclavitud. Era un mundo diferente al nuestro. Y así se resolvían los problemas crediticios. Y por tanto Pablo aparentemente favorece la idea de la esclavitud. Pero en el fondo, si usted lee el pasaje, se dará cuenta de que está tratando de borrarla de la humanidad. Miren ahí lo que dice Efesios capítulo 6. Y lo pone en la responsabilidad de las dos partes que entran en el proceso de la esclavitud. Esclavos, voy a leerlo en la versión nueva versión internacional. Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Qué raro está eso. Si usted lee ese pasaje, está raro, porque Pablo le está diciendo a los esclavos que hagan las cosas bien hechas. Tú no ves el trasfondo, por supuesto, dice la esclavitud es mala. Sí, pero la deuda es mala también. Y la solución que este hombre optó para resolver el problema de la deuda fue trabajar sin salario para una persona. ¿Qué pasaba? Que es muy difícil trabajar sin salario. Y la gente se tornaba lazy,
y trataba de incumplir las labores, y entonces por eso la versión Reina Valera dice, y no sirvan al ojo, o sea, solamente cuando los estén mirando. El jefe venía e inspeccionaba, y en ese momento él estaba que pulía el piso, pero después cuando se iba ya no le importaba. Es muy complejo, y no les estoy diciendo a ustedes que lo acepten, simplemente que vean la realidad que Pablo está tratando de mostrar. Esto es el extremo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad que ha caído así por el hecho de que también el pecado ha destruido a los hombres. Una de las cosas que habla la Biblia con relación a la esclavitud es que dicen que es el otro extremo de la prosperidad. Se sobreentiende que una persona que ama a Dios y que sigue sus preceptos también tenga prosperidad. Y si usted lee el libro de Levítico, que es un libro difícil de leer, no los estoy engañando, usted va a encontrar razones allí increíbles para creer que Dios quiere prosperar a su pueblo. Y no es un asunto de la doctrina esta nueva de la prosperidad. Es que toda persona que está en el centro de la voluntad de Dios y que muestra el reino de Dios a los hombres, prospera. Y por tanto estas cosas son casi excepciones de la regla. Ser esclavo es una desdicha. Cualquiera podía caer en esto, pero no era la media. La mayoría de los israelitas que seguían los preceptos de Dios triunfaban en la vida. Y una de las cosas que me llama la atención sobre el libro de Levítico, ese pasaje del capítulo 25, habla de que Dios los iba a bendecir tanto que ellos serían realmente los acreedores. Se convertirían de repente en los acreedores. Dios los iba a bendecir tanto que entonces los pueblos de la tierra vendrían a pedirles dinero. Y eso se cumplió en la historia. Los grandes banqueros del mundo son judíos. Eso es una promesa cumplida. A lo mejor ellos no lo saben, pero eso está ahí en la palabra. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes saben, y ahora habla la otra cara de la moneda, correspondan esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Una de las cosas que era típica entre los esclavistas o la gente que tenía esclavos era que los amenazaba con que los iba a vender, porque el esclavo era sin voluntad en esa situación. Yo podía vender a mi esclavo porque era mi posesión. Él se había vendido a mí y yo soy dueño de él. Y a veces los esclavos, por represalias, simplemente decían, te voy a vender si no haces lo que yo quiero. Así que Pablo está tratando de sanar un problema cultural muy fuerte que hay en esa época. Y esa sanidad va a lograr un libro como el libro de Filemón, que seguramente ustedes lo han leído. La carta de Pablo a Filemón es un ejemplo de esa situación caótica en el que un esclavo se va de la casa de su amo y luego Pablo lo captura o se encuentra con él, se convierte al evangelio y Pablo le dice, quiero que regreses a tu amo y arregle con él las cosas y haga las paces con él. ¿Qué clase de trabajo? Para que tú puedas mostrarle que al mundo y a todo el que está alrededor tuyo, que el reino de Dios puede cambiar el mundo alrededor y la sociedad. En otras palabras, mis hermanos, lo que hace triunfar a la sociedad, aun cuando esté en la situación más horrenda, es el reino de Dios. El reino de Dios que usted puede vivir, que está dentro de usted, en la medida que el Espíritu va cambiando tu vida y te va haciendo una nueva criatura. Cuando vas camino a la perfección, tú te convertirás en un agente de cambio y mostrarás al mundo el reino de Dios que está oculto para ellos, pero que está presente en tu vida. Quiero solamente que reflexionemos de esta manera, mis hermanos. La Biblia nos enseña que nuestra misión principal es predicar el Evangelio del reino de los cielos. El Evangelio no es otra cosa que mostrar al mundo la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a esto es a lo que nosotros llamamos la edificación o a la construcción del reino, que sucede en el corazón de toda persona que conoce a Dios. El apóstol nos ayuda a entender por medio del muestreo de dos situaciones
extremas y opuestas, la manera en que el reino de Dios se puede mostrar en la familia y en la sociedad. Espero que podamos entenderlo y profundizarlo, porque no hay otra forma de predicar, no hay otra forma de impactar al mundo que a través de mostrarles a ellos el reino de Dios que está entre nosotros. Que Dios nos bendiga, mi hermano.